Quevedo, soy egresada en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Participo, voy a abrir un momento la cámara mientras me presento. Participo dentro del grupo de socioeconomía en la línea de investigación sobre economía del trabajo y economías populares. Y hoy quisimos, a propósito del debate que hay con respecto al decreto 558 que emitió Duque en el marco de la emergencia nacional que vivimos por el COVID, y que dio lugar al tránsito de una cantidad de trabajadores pensionados por la vía de la pensionados desde los fondos privados de pensiones, y que dio lugar, digamos, a su tránsito hacia Colpensiones. Entonces, para hacer un análisis más en detalle, no solamente del decreto, sino de la situación que vive el sistema pensional en Colombia, hemos invitado hoy a dos expertos. Uno es Santiago Castaño. Santiago Castaño, me voy a volver loca con este aparato, qué pena con ustedes, pero me tiene loca. Me excuso. Santiago Castaño es estudiante de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Él es investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente viene participando ya hace un tiempo en la propuesta que se viene construyendo desde la bancada alternativa en Colombia para una reforma pensional alternativa. También nos acompaña Florester Salazar. Florester Salazar actualmente cursa sus estudios de doctorado en Economía en España y es docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Es experta en el tema pensional y en la forma como se administran los sistemas pensionales en el país. Ella es de base, perdón, hay un micrófono abierto, y les rogamos que Andrés Monroy, por favor, nos ayudes a cerrar tu micrófono, gracias. Y Florester Salazar, de base, es contadora pública de la Universidad Nacional y también tiene una maestría en economía de la misma universidad. Como les contamos, este es el espacio permanente de las tertulias del Grupo de Socioeconomía. Vamos a tener entonces en primer lugar la presentación de nuestros dos invitados, que más o menos van a tardar a lo sumo 1 hora en su presentación, que ellos ya tienen coordinada, digamos, en cuanto a la forma como van a hacer esa presentación, y posteriormente tendríamos preguntas e inquietudes o planteamientos y aportes a estas reflexiones. Esos aportes y planteamientos queremos que sean en promedio de 4 minutos, yo estaría pendiente de los tiempos, para al final, próximos a las 7:15, terminaríamos a las 8:15, por tarde estaríamos terminando esta sesión, y entonces tendríamos unos 20 minutos antes la intervención de cierre de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, así que los dejo entonces con Santiago Castaño. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la presentación. Y bueno, un saludo a todos los que se conectan y están con nosotros en esta tertulia. Primero que todo, pues vamos a hacer como un análisis de lo que fue el decreto 558, que ya más o menos tuvo gran discusión en la opinión pública, y también coordinar un poco sobre lo que ha sido el tema de la reforma pensional, que hace, digamos, ya bastante tiempo se viene gestando, que Santos la aplazó y que este gobierno en principio la trató de retomar y ha metido poco a poco, o sea, no la han hecho como una reforma estructural de una, pero han ido poco a poco perfilando lo que sería su reforma pensional. Entonces vamos a tratar de unir esos dos temas, de la reforma que los grupos financieros y el gobierno ha querido hacer, y con el decreto que salió en este estado de emergencia. Entonces, lo primero que hay que preguntarse, cuáles son las propuestas de la reforma pensional que ha presentado el sector financiero, es decir, que han presentado los dueños de los fondos, de las administradoras de los fondos privados de pensiones. El primer documento que, digamos, en orden de tiempo sobre las propuestas sale
por Sura en 2015 sobre cómo fortalecer los sistemas pensional en Latinoamérica. Ellos hacen un análisis de todo lo que ha sido el sistema pensional en América Latina y plantean una serie de reformas. Luego está NIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. En ese entonces está dirigida por Sergio Clavijo, quien es el que firma el documento. Y bueno, digamos, la mayoría de economistas sabemos que Sergio Clavijo siempre ha sido un economista bastante activo en cuanto a propuestas. Y esta pues también ya vamos a tratar de resumirla. Luego está la Asofondos en 2017, que realmente no es como una propuesta, pero realmente el documento lo que hace es mostrar o criticar todo el sistema público pensional que se presenta en Colombia, criticar el régimen de prima media, y está firmado por Santiago Montenegro, que es el presidente, y Jorge Llanos, que es el vicepresidente, y que todavía siguen siendo en ese orden presidente y vicepresidente. Luego hay una propuesta de FEDesarrollo en 2018, donde realmente también hace una crítica al sistema público pensional y propone luego una serie de pilares y reformas y que vamos a tratar de sintetizar. Bueno, lo primero es que esto, digamos, para los que estén un poco más interesados y quisieran ver las especificaciones de cada una de las propuestas, yo lo único que hago es, o voy a tratar de resumir todas, dado que nosotros, la idea es concentrarnos en el decreto, más que en las propuestas. Digamos, ha sido un tema que también ha hecho ya diferentes estudios y diferentes presentaciones César Giraldo, y la misma profesora Florester Salazar tiene un artículo donde también resumen este tipo de propuestas. Pero, en términos generales, cada una de las propuestas, o las líneas generales de todas las propuestas que acabamos de ver, se pueden ver en tres, principalmente. Podríamos decir que lo primero que propone cada una de ellas es que la pensión, puedan haber pensiones por debajo del salario mínimo. Para ello, utilizan el mecanismo, o pretenden utilizar el mecanismo de Colombia Mayor, que es actualmente es el subsidio que se le otorgan a las personas mayores que se encuentran en una mayor vulnerabilidad económica, y a través de un programa que ha venido promocionando mucho este gobierno, que es el programa que se denomina Beneficios Económicos Periódicos, y que hasta el 2019, principios del 2019, tenía un promedio de 40.000 pesos mensuales. Entonces, todas las propuestas que ellos dicen o argumentan es que el salario mínimo es un limitante para la pensión, y por eso había que bajar y permitir pensiones por debajo del salario mínimo. Otra conclusión a la que llegan las propuestas es que hay que acabar el régimen de prima media, es decir, el sistema público administrado actualmente por Colpensiones. Y tercero, dicen que si no es posible acabar el régimen de prima medio administrado por Colpensiones, lo ideal sería transferir la carga de los pensionados de un salario mínimo al Estado. Es decir, que las pensiones de un salario mínimo estarían a cargo de Colpensiones, y las pensiones por arriba de un salario mínimo estarían por arriba estarían administradas por el sistema privado de las administradoras de fondos privados de pensiones, o lo que nosotros denominamos fondos privados de pensiones. Las justificaciones de por qué estas reformas, si bien es cierto, cada una generan justificaciones diferentes, pero son muy similares en cuanto a estos tres elementos, por lo menos. Ellos repiten y argumentan que el sistema público de pensiones es insostenible fiscalmente, que esto es una gran carga para el Estado, y en un futuro va a ser insostenible. La segunda argumentación, dicen que el sistema público es inequitativo porque son muy pocos pensionados, y los pensionados son aquellos privilegiados que son los más ricos de la población. Eso también esas dos afirmaciones realmente no son válidas, y en varias ocasiones desde este grupo, y más que todo César Giraldo, ha desmentido estos dos argumentos y en diferentes espacios. Y tercero, dicen que si se elimina el régimen de prima media, entonces ya no habrían subsidios a estas megapensiones,
cosa que también no es cierta, y entonces podríamos focalizar los subsidios a las personas más vulnerables, de tal forma de poder hacer que Colombia Mayor o los BEPS estarían sobre la línea de pobreza, que más o menos son 250.000 pesos. Estas son, en líneas generales, lo que quisiera el sistema privado, y lo ha planteado a través de los diferentes documentos que han sacado desde el 2015. Listo. Así, para resumir un poco las propuestas, digamos, cada una es diferente, pero para resumir un poco las propuestas, diríamos que lo que quisiera Sura o FEDesarrollo es proponer unos pilares en donde el pilar 0 se llama subsidios no contributivos. Aquí estaría el programa de Colombia Mayor, y el programa de BEPS sea administrado por el Estado, es decir, por Colpensiones, y el resto, es decir, todo el sistema pensional obligatorio, por decirlo de esta manera, fuera administrado por el sector privado. No, perdón, Sura diría que hasta las pensiones de un salario mínimo y las pensiones no contributivas estuvieran administradas por el Estado, Colpensiones, y el resto, las personas de más de un salario mínimo, fuera administrado por el sector privado. Sergio Clavijo y la NIF han sido un poco más fuerte y han dicho que el Estado solamente debería concentrarse en administrar las pensiones no contributivas, es decir, Colombia Mayor y el programa BEPS. Entonces, estas más o menos han sido las dos propuestas, por decirlo en términos generales. Hay unas diferencias entre una y otra, pero como vemos, la principal o la idea principal es poder eliminar el régimen de prima media, es decir, el sistema público de pensiones, o llevarlo a su mínima expresión. Listo. Ya más o menos entendiendo cuáles han sido las ideas principales de las reformas que plantea el sector privado y el sector financiero, vamos a ver que a través del tiempo, el gobierno no ha hecho una reforma de fondo estructural, pero ha aprovechado cada momento que puede para de poquito a poquito ir generando nuevos artículos, ir modificando otros, de tal forma que ir marchitando a través del tiempo el sistema público pensional. Digamos, una de las cosas más claras que se vio fue en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, para los que no saben, es el programa económico que un gobierno, cuando arranca, radica para decir cuál va a ser su política económica, social, a través de sus 4 años de periodo. Este Plan Nacional de Desarrollo primero tiene una justificación de por qué se necesitan esos artículos para poder desarrollar su programa, y estos se llaman bases, y las bases del Plan Nacional de Desarrollo pues son esta justificación a sus programas y a sus medidas, o lo que piensa implementar en sus 4 años de gobierno. Y digamos, es muy evidente cuando en las bases postula que se requiere que el Sistema General de Pensiones unifique sus reglas para el reconocimiento de pensión y el otorgamiento de beneficios, y que estos estén ligados a las cotizaciones efectuadas. Es decir, cuando él dice que esté ligado a las cotizaciones efectuadas, lo que quiere decir es que el sistema público no funcionaría, dado que el sistema de Colpensiones, la pensión de uno no está ligada a los aportes que haya hecho, más allá del requerimiento de semanas, sino que la pensión está de acuerdo a la bolsa común donde todos aportan y donde todos se pensionan, a comparación del sistema privado de pensiones, que es una cuenta de ahorro individual, donde tu pensión está ligada al ahorro que logres, es decir, a las cotizaciones que efectúes a lo largo de tu vida laboral. Entonces, lo que vemos es que en el Plan Nacional de Desarrollo, la idea que apuestan ellos, o lo que quiere decir esta frase, es que quieren eliminar el sistema público de pensiones y simplemente dejar el sistema privado de pensiones. Otras cosas que encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo y que quedaban aprobadas
es que se crea el piso de protección social y entonces se permite una vinculación laboral por horas acompañada de un sistema de seguridad social paralelo. En este, cuando te contraten por horas, ya no tendrías que pagar salud porque la salud estaría subsidiada, pero ya no te cotizarían a pensión, sino que te darían un aporte a los BEPS, que es lo que viene impulsando el gobierno, pero recuerden que los BEPS en la actualidad, el promedio es 40 a 80 mil pesos al mes, o sea, realmente no alcanza ni siquiera a llegar a la línea de pobreza, y ya no tendrías ARL, sino que tendría unos microseguros. Entonces, lo que vemos es que aquí, en el Plan Nacional de Desarrollo, ya se está permitiendo contratar por debajo del salario mínimo. Algo que, bueno, está en este momento en discusión, la constitucionalidad de ciertos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo que vemos es que ya poco a poco han venido introduciendo esta reforma pensional. Hay otras cosas que venían en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no pasaron, pero es importante nombrarlas para ver la línea que quiere el gobierno. Digamos, una que parecía muy conveniente era permitir el traslado para los afiliados que le faltaban menos de 10 años para pensionarse. En la actualidad no se puede, y eso sería, digamos, la oportunidad para que muchos afiliados que en ese momento se encontraban en los fondos privados, administradoras, se cambiaran a Colpensiones y tuvieran una mejor pensión, pero esto rápidamente fue eliminado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque eso hacía que muchos de los afiliados, o mucho del negocio pensional que tienen los fondos privados de pensiones o las administradoras de fondos privados de pensiones, perdieran sus afiliados. Otra cosa que venía, pero que al final no se pudo aprobar, es que en la actualidad uno puede tener una pensión por invalidez y una pensión por vejez. Digamos, una pensión por invalidez laboral y una pensión por vejez, y ellos lo que estaban pensando era que solamente se pudiera pensionar con una de las dos. Pero eso, digamos, es un atropello a los trabajadores, dado que son dos fuentes de financiación diferentes. Pero no entraré, digamos, muy poco a explicar. De pronto en las preguntas si alguien está más interesado. Y tercero, es que el gobierno establecería mecanismos diferentes para cubrir el riesgo que enfrentan las aseguradoras y los fondos privados de pensiones cuando el aumento de la pensión de un salario mínimo. Recuerden que el salario mínimo aumenta muchas veces más que la inflación, y entonces los pensionados que se encuentran en las administradoras, ya sea en cualquiera de sus dos formas de pensión, pues hay una diferencia que en este momento en una de las formas la cubre el Estado y en otra la tiene que cubrir la administradora, y ellos querían que en las dos formas las cubriera la administradora, pero esto, bueno, Flor ya nos explicará de pronto un poco más en el tema de ella. Entonces, aquí vemos como poco a poco ya vamos viendo la línea de la reforma que quiere el sistema financiero y el gobierno. Bueno, aquí el decreto son tres cosas, principalmente dijimos, de lo que vamos a hablar. El primero es los traslados de pensionados en la modalidad de retiro programados a Colpensiones. El segundo es el por qué seguir cobrando el 3%. Y una tercera parte es la propuesta de Asofondos. Entonces yo creo que ya, si quieres, Flor, a ver, comienzas tú y yo termino la presentación. Ok, buenas noches a todos. Santiago, muchas gracias como por esta introducción. Pues respecto a las reformas, sabemos que se viene pensando en una reforma del sistema de pensiones colombiano ya desde hace varios años, promovida, aunque es necesaria y se considera necesaria, pues ha sido finalmente más promovida por los gremios. La industria de fondos privados, pues por algunas cuestiones que tienen que ver con la maduración del sistema, digamos, las debilidades que ha venido mostrando, y digamos que ya el reconocimiento dentro de la población y de las personas que han sido afectadas, que llegan y que difícilmente obtienen su pensión, o que si obtienen la pensión, pues esta es realmente muy baja, con bajas tasas de reemplazo. Entonces se ha dado un tránsito de afiliados de los fondos privados a Colpensiones.
Como Santiago nos ha indicado, pues aunque esta reforma no se ha podido llevar a cabo de manera plena, pues la intención sí ha sido marchitar Colpensiones. Y ¿se escucha bien? Sí, Flor, perfecto. Sí, sí, ok. Ha sido marchitar Colpensiones y buscar que el negocio pleno de las pensiones, al menos en su, digamos, aspecto contributivo, pues sea administrado por los fondos privados, pero en la medida en que esto, digamos, por cuestiones políticas no se ha podido dar o por diversas circunstancias, han ido introduciendo una serie de decretos y de artículos, los últimos que mencionó Santiago en el plan de desarrollo, pues que realmente dan línea en lo que pretenden los fondos privados de pensiones. Yo en este momento pues me voy a centrar a hablar un poquito del decreto 558 que se adoptó dentro de las medidas de emergencia y digamos de paso iré como comentando algunas cosas que se han venido criticando del tema de las pensiones y sobre todo de lo que viene pasando con las pensiones en los fondos privados. Entonces voy a hablar un poquito del objeto y las justificaciones del decreto. No sé si todos conozcan, pero pues pensando en que quizás no conocen todos de qué se tratan las pensiones de retiro programado, pues lo voy a mencionar como de modo sucinto, a que hace referencia a este tema de las pensiones de retiro programado. Digamos, abordar algunos temas que tienen que ver con la transferencia de recursos y de pensionados que autoriza este decreto a Colpensiones, y bueno, digamos, algunas discusiones que se dan en torno al decreto, que fue lanzado fundamentalmente con dos objetivos. Santiago me está ayudando con la presentación porque tenemos una única presentación, no sé si pasas a la siguiente. Entonces, los objetivos del decreto fueron pues, disminuir la carga laboral de empleadores y trabajadores modificando aportes al sistema general de pensiones. Lo que se buscaba era aliviar las contribuciones de las personas en esta coyuntura del COVID-19. Digamos que hay algunas cuestiones de discusión respecto a ese alivio. Y digamos que lo grueso del decreto es que se lanza el salvamento de pensiones de retiro programado, autorizando la transferencia de pensionados que se encontraban en esta modalidad en los fondos privados a Colpensiones. Se ha dado gran discusión al respecto, digamos que la defensa de los fondos y la promoción que se ha hecho a través de redes sociales y medios de comunicación es que digamos que los fondos terminaron financiando y generando liquidez a Colpensiones, pues ahí hay fuertes discusiones con las que particularmente no he estado de acuerdo y con algunos argumentos que les comentaré más adelante. Y digamos los problemas también que se esconden detrás de este tipo de pensiones en los fondos privados y por qué estas pensiones terminan siendo transferidas a Colpensiones. Entonces, respecto al objeto del decreto, pues tal como se plantea, dice que el decreto tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito del sistema general de pensiones para brindar liquidez a los empleadores y trabajadores y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo legal mensual vigente de una posible descapitalización. Yo subrayo, digamos, ese de que los afiliados del retiro programado reciben un salario mínimo legal mensual vigente, porque de alguna manera, de acuerdo con los preceptos legales, los marcos establecidos para, digamos, el manejo y administración de estas pensiones de retiro programado, pues de alguna manera no deberían haber pensiones de salario mínimo que se estuvieran pagando por el salario mínimo bajo esta modalidad. Y las justificaciones, pues fundamentalmente es la desvalorización que pueden tener las inversiones del fondo de retiro programado, pues con la coyuntura de los mercados financieros
y las afectaciones pues que esto implica para los portafolios de inversión de estos fondos, y pues la caída que, digamos, en este periodo tiene rentabilidades negativas y se ve no solo en el fondo de este tipo de pensiones de retiro programado, sino en general para los fondos de pensiones, que muchos afiliados en esta época pues están viendo los efectos de la coyuntura y ven, digamos, que se ven reducidas sus cuentas de ahorro individual significativamente producto de la crisis y de la caída de los rendimientos de los títulos en los que están invertidos pues sus recursos. Y digamos, un elemento de justificación que enmarca pues toda la adopción del decreto es el artículo 48 de la Constitución, que establece que el Estado es el garante del derecho y la sostenibilidad del sistema general de pensiones. Sobre esto se ha insistido y pues de alguna manera a los administradores de fondos privados pues no les interesa mucho tampoco, no tienen gran preocupación en términos de una posible quiebra como puede haber pasado, la justificación que dan en el caso de este tipo de pensiones, puesto que el Estado siempre será el garante de última instancia. Sobre esto se ha venido insistiendo particularmente con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es otro fondo que garantiza las pensiones de un salario mínimo, y digamos bajo las cuales se han venido autorizando últimamente digamos gran proporción de pensiones de salario mínimo en el esquema privado, y digamos del cual tenemos pues algunas estimaciones e indicios de que su sostenibilidad pues se va a ver afectada, y pues en última será el Estado el que termine pues brindando el salvamento y asumiendo este tipo de pensiones. Las pensiones de retiro programado, ¿de qué se tratan estas pensiones? Digamos, en el sistema privado hay diferentes modalidades de pensión. Cuando uno se pensiona por Colpensiones, pues lo que obtiene es una renta vitalicia que le garantiza unas mesadas pensionales mensuales hasta el fallecimiento y también de sus beneficiarios bajo ciertas condiciones. Pero en el esquema privado se han, digamos, establecidos algunas otras modalidades aparte de esto que denominamos renta vitalicia, que son, por ejemplo, las pensiones de retiro programado. ¿Cuál es la característica de estas pensiones de retiro programado? Y que se otorgan, digamos, que no precisamente a las personas de más bajos ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque estas pensiones de retiro programado se pueden otorgar a personas que de alguna manera hayan acumulado cierto capital al momento de pensión. Entonces, si la persona venía cotizando y además se han promocionado, digamos, por parte de las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, de las pensiones otorgadas a febrero de 2020, que son alrededor de 178,000 por los fondos privados, pues alrededor de 109,000 son de retiro programado. Entonces, estas pensiones se han promocionado en la medida en que pueden permitirle, digamos, durante un lapso de tiempo al afiliado disfrutar de una mesada un poco superior a lo que obtendría si contratara una renta vitalicia que le garantiza su mesada hasta la muerte y la de sus beneficiarios. Entonces resulta que este tipo de pensiones son promocionadas porque, por ejemplo, alguien que venía cotizando sobre un ingreso base de liquidación de 3, 4, 5 millones de pesos, si va a contratar una renta vitalicia, puede que le ofrezcan 900,000 pesos. Entonces lo que pacta es quizás poder tener una mesada por un tiempo un poco superior a esos 900,000 pesos o cantidad X que puedan ofrecerle en una renta vitalicia y disfrutar durante un tiempo, pero esto le va a ir agotando el capital. Digamos que la regla es que las administradoras deben estar vigilando y en el momento en el que el capital sea el suficiente se agote y sea el suficiente para contratar una renta vitalicia de salario mínimo, estos recursos tienen que ser pasados a las aseguradoras y contratada la renta vitalicia de salario mínimo para el afiliado. Bajo esta modalidad, el afiliado sigue asumiendo el riesgo
Los recursos siguen siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones. Digamos que no, este tipo de pensiones no tienen los seguros ni las, digamos, reservas técnicas que tienen, digamos, las aseguradoras en el otorgamiento de pensiones, y el pensionado sigue asumiendo el riesgo, así como en su etapa contributiva los afiliados asumían el riesgo de los movimientos de los mercados financieros. Y se realiza un continuo recálculo de la mesada pensional y estaba variando de manera que se esté controlando que el saldo de la cuenta del pensionado no sea inferior al capital necesario para contratar una renta vitalicia de salario mínimo. Esto es como en términos generales digamos, las características de este tipo de pensiones en el sistema privado. Y yo tengo acá unas preguntas, y es, el retiro programado, las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo en la medida en que si se tiene una pensión de salario mínimo, ya debería haber sido transferida a las aseguradoras para contratar, digamos, con quien se debió contratar la renta vitalicia del afiliado. En esa medida, las pensiones de retiro programado, digamos, yo subrayé en los objetivos y en el objeto que se traza para el decreto, en el que dice, yo no sé si Santiago podamos devolvernos, dice, para aquellas pensiones que reciben un salario legal mensual vigente de una posible descapitalización. Y en la justificación del decreto también se indica que aquellas pensiones reconocidas con un monto igual o cercano al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces la pregunta es, ¿pueden haber pensiones de salario mínimo en la modalidad de retiro programado? Pues el artículo 81 de la ley 100 establece que el saldo de la cuenta de ahorro individual no podrá ser inferior al capital requerido para financiar el afiliado y los beneficiarios una renta de salario mínimo mensual legal vigente. E igual lo establece el decreto 1833 de 2016, que establece que las AFP deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una póliza de renta vitalicia de salario mínimo. Es decir, que uno supondría que bajo esta modalidad no deberían haber o estarse pagando pensiones de salario mínimo. Esa es la gran pregunta que se hace y que se ha solicitado también a la Superfinanciera, aclare realmente cuáles son como las condiciones y características de esas pensiones que terminaría asumiendo Colpensiones, y que señala el decreto que se venían pagando por el salario mínimo. Ahora la pregunta es cómo se transferirán alrededor de 20.000 pensionados que se señala serán los que van a ir a Colpensiones, aunque pueden ser más. La Superfinanciera y el decreto establecen, también la Superfinanciera dice que pueden ser alrededor de 27.000 las posibles pensiones que se trasladen, y el decreto queda abierta para aquellas pensiones que se hayan visto afectadas y que no tengan el capital suficiente para otorgar una pensión de salario mínimo. Y digamos que quedaría abierta también, digamos, será algo que se tenga que evaluar, queda abierta la puerta para que, digamos, afiliados afectados por los fondos privados terminen solicitando su traslado a Colpensiones. Entonces, estas modalidades de pensiones pues realmente llevan implícito un riesgo que termina asumiendo el afiliado y que de alguna manera asume también algunas veces por las recomendaciones y promoción que hacen las AFP por tener al inicio de su vida de pensión, digamos, una mayor mesada, pero que con el tiempo pues van a terminar en pensiones de salario mínimo o, como en este caso, descapitalizadas. Esto ya lo había indicado un poco antes, el fondo de retiro programado, los recursos de estas pensiones
se manejan en un fondo específico que se llama el Fondo de Retiro Programado. A febrero habían 187.552 pensiones y, como lo indiqué antes, 109.178 pensiones corresponden a esta modalidad de retiro programado. A febrero, digamos que el valor de este fondo era de 28 billones y al 15 de abril, digamos que fecha en la que se expide este decreto, el fondo era de 27.26 billones. Efectivamente hay pérdidas pues producto de la situación y de la contingencia generada en los mercados financieros por la crisis, pero pues un poco la pregunta que se hace y también para los técnicos que defienden, digamos, el sistema, pues una pregunta que sí esperaría uno se respondiese es, si uno divide el capital por pensionado, digamos, el capital que administraba el fondo a febrero por el número de pensionados, da que por cada pensionado se tendría un capital de 256 millones aproximadamente. Ahora se dice que una pensión de salario mínimo contratada con con las aseguradoras puede valer entre 250 a 300 millones, pues también, dependiendo también de la aseguradora, porque además cada aseguradora tiene unos costos bajo los cuales también determina el costo, digamos, costos de administración y utilidad, bajo los cuales determina estas rentas vitalicias. Si uno mira lo que ha pasado con el fondo de febrero a abril, que es la fecha en la que se expide el decreto, pues el cambio ha sido como una pérdida del 2.64%. Vemos que la gran pregunta que uno se hace si uno mira los informes de rentabilidad de la Superintendencia Financiera de los últimos 12 meses de febrero, porque es la información que está disponible, únicamente está disponible hasta febrero, de febrero de 2019 a febrero de 2020 indicaban que el fondo de retiro programado había tenido rentabilidades nominales del 12.91%. Y rentabilidades del 8.87%. La gran pregunta que uno se hace es cómo pueden estar descapitalizadas cuentas que venían con estos rendimientos, y digamos que la caída o la diferencia que se tiene en estos meses es apenas del 2.64%. Y la otra pregunta que uno se hace es qué pasa con la reserva de estabilización de rendimientos financieros que las AFP tienen que constituir para garantizar la rentabilidad mínima de estas pensiones y también de los fondos, en el caso de los fondos que son administrados en los fondos de la etapa contributiva. Y si las AFP van a cubrir todo el valor de las pensiones como se indica en el decreto, digamos, ¿por qué no se contrató una renta vitalicia con el sector asegurador? Porque bajo esta modalidad de pensión, el afiliado antes de o el momento de optar por la pensión de retiro programado indica incluso o debe indicar con qué aseguradora quiere que se contrate su renta vitalicia una vez su capital se vea disminuido y sea el suficiente para contratar una pensión de salario mínimo. Es decir, ya con anterioridad, y las AFP deberían haber efectuado la transferencia de estos afiliados a las aseguradoras, y la pregunta es por qué se opta transferirlas a Colpensiones, y además porque se dice que por las crisis fueron ya, digamos, cuentas ya que se encuentran descapitalizadas y no se hizo la transferencia con las aseguradoras. ¿Cómo se transferirán los recursos a Colpensiones? Digamos que es otra de las partes que están incluidas en el decreto, y establece que pues como un mecanismo de transferencia de recursos que pueden ser títulos de deuda o efectivo, y que lo harán las administradoras directamente a Colpensiones. Además indica pues que el faltante será cubierto por las AFP, que es algo que quienes defienden, digamos, este decreto establecen que las AFP van a terminar pues transfiriendo todo lo que cuestan estas pensiones para que sean pagadas por Colpensiones. Vemos que aquí hay una crítica que hemos hecho al decreto, y tiene que ver con que
Lo que se van a transferir son fundamentalmente títulos de deuda, pues que han tenido particularmente en la crisis una caída de rentabilidad, y que estos títulos de deuda, si uno mira la estructura de inversión del Fondo de Garantía de Pensión Mínima que se está disponible ahí en la página de la Superintendencia Financiera, pues una gran proporción son títulos de deuda del Estado. El Estado terminaría recomprando su propia deuda un poco más costosa, con baja rentabilidad, porque además dice que se valorará a precios de mercado. Y digamos que ahí está la cuestionada liquidez que se le pueda generar a Colpensiones, que está adquiriendo un pasivo que es garantizar a futuro el pago de esas pensiones de los afiliados que se van a trasladar y de sus beneficiarios. Entonces es la negociación de un pasivo, y fundamentalmente es que el Estado termina recomprando parte de su deuda mucho más costosa y con baja rentabilidad. Y bueno, ahí opera la relación inversa que se da entre el precio de bonos y rentabilidad, pues que dada la coyuntura terminaría siendo un muy mal negocio para Colpensiones. La otra cuestión tiene que ver con los cálculos actuariales que se realicen para tasar cuánto vale una pensión de salario mínimo o en cuánto la van a costear para transferirla a Colpensiones, y por qué realmente no la contrataron, si disponen de los recursos suficientes para financiarlas, o los van a reponer las administradoras de fondos de pensiones porque no contrataron las rentas vitalicias con las aseguradoras. Digamos que, ¿qué pasa con la reserva de estabilización de rendimientos financieros? Los fondos tienen unas reservas de estabilización de rendimientos, pero estas únicamente se afectan. Emergencia económica otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la quiere? Que ahí sacan nuevos decretos. Qué pena, ¿podrían por favor cerrar los micrófonos? Muchas gracias, los estamos escuchando, muchas gracias. Entonces, la reserva de estabilización de rendimientos financieros se afecta cuando la rentabilidad que obtienen los fondos está por debajo de la garantía de rentabilidad mínima, que es un tipo de garantías que se establecieron en estos fondos privados frente a contingencias de pérdidas en los mercados financieros. La ley está, pero está hecha de tal manera que las administradoras nunca terminan usando esta reserva de estabilización que hace parte del patrimonio de las AFPs, porque la forma en que se calcula la garantía de rentabilidad mínima es simplemente un promedio de mercado, digamos con un porcentaje de 30% inferior a ese promedio de mercado, es decir que pues ninguna administradora de fondos de pensión está prácticamente obligada, incluso cuando las rentabilidades son negativas, está obligada a usar esta reserva de estabilización de rendimientos financieros. Y en el caso de por qué no son contratadas con las aseguradoras, lo que se ha venido escuchando en los últimos años es el crecimiento del costo de la expedición de rentas vitalicias por parte de las aseguradoras. Se han hecho mucho más costosas, es decir, que pues, los afiliados que llegan a la etapa de su pensión van a tener que disponer de un capital mucho mayor para contratar rentas vitalicias con el mercado asegurador, y digamos que lo que ha pasado con estas pensiones de retiro programado es un indicio de lo que está pasando. En algún Twitter que puse me respondió a Sofondos que las aseguradoras, que no era tan fácil, que era costoso contratar con las aseguradoras rentas vitalicias, y pues mi pregunta que formulé en ese momento fue, entonces, ¿cómo el sistema privado va a garantizar pensiones? Digamos, casi que el 70% de las pensiones que se otorgan son de salario mínimo, y si no son atractivas para el sector asegurador, entonces, ¿quién finalmente va a asumir el pago de las pensiones? Y en el caso de cualquier otra renta vitalicia, no necesariamente de salario mínimo, pues van a terminar siendo mucho más
costosas implica que cada persona va a tener que acumular un capital mucho mayor que se le va a ir en los costos para poder tener una renta vitalicia durante su etapa de vejez. Hay un informe de Fasecolda del diciembre de 2009 que establece, digamos, la baja penetración que han tenido en el mercado de rentas vitalicias. Y dice que, digamos, esto se debe a los riesgos e inseguridad jurídica, pero a las bajas tasas de interés, a la falta de instrumentos de inversión de largo plazo e insuficiencia regulatoria. Digamos que esto de las tasas de interés, si no les resulta siendo tan rentable a las aseguradoras, porque Asofondos y sus representantes siguen insistiendo en que las altas rentabilidades pues son altas, digamos, en el caso de los fondos que administran y la acumulación que se hace en la etapa contributiva de los afiliados, pues que los fondos son altamente rentables y en el largo plazo generarán altos beneficios a los afiliados vía rentabilidades y ni siquiera en las inversiones que puedan hacer de los capitales que captan las aseguradoras al momento de emitir estas rentas, pues ya están planteando el riesgo que generan las bajas tasas de interés y por tanto pues bajas rentabilidades. Entonces es una cuestión que está ahí digamos, en el fondo de toda esta discusión. ¿Qué es lo que muestra de alguna manera el decreto? Es el alto riesgo al que están expuestos los afiliados en los sistemas privados de pensiones. La segunda cosa que muestra es que finalmente el Estado pues va a ser o es el asegurador de última instancia y tendrá que asumir las pérdidas y la quiebra de estos fondos o de las personas que se vean afectadas por estos fondos, y que hay unos riesgos que ya se venían alertando, que el Estado está asumiendo una cantidad de pasivos también asociados al funcionamiento del sector privado sobre los que se ha venido insistiendo, por ejemplo, la fuerte carga que se está generando al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los pasivos pensionales por deslizamiento de salario mínimo, digamos que toda una serie de cosas que muestran, digamos, la incapacidad del sistema privado para generar pensiones, para otorgarlas y pues para garantizar algún tipo de seguridad en la vejez de la población colombiana. Yo dejo hasta ahí. Santiago creo que va a explicar algo más del decreto adelante que tiene que ver con los primeros artículos del decreto y es el alivio que realmente se generó a los cotizantes afiliados en estos meses. Y me imagino que después Ruth viene en preguntas, no sé. Sí, Florester, así es. Démosle la palabra a Santiago y solamente un anuncio, y es que ahí en el chat algunas personas están anotando su correo electrónico para enviarles la presentación. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Flor y Ruth. Otro de los objetos del decreto era disminuir la carga laboral de los empleadores y trabajadores, modificando el sistema general de pensiones. Principalmente lo que se pretendía era que pasáramos de cobrar 16 a pasar a cobrar simplemente el 3%, y este 3% se justificaba para cubrir el riesgo de los costos de administración y el seguro previsional, que ya lo iremos a explicar. Entonces, acá continúo. Listo. Entonces, ¿qué se decía? Que ustedes saben que en la actualidad la cotización es del 16% del salario, por decirlo de esta manera. Y el 75% de esto, de este 16, lo asume el empleador y el 25% lo asume el empleado. Es decir, 12 puntos lo asume el empleador y 4 puntos el empleado. Entonces se dice que las empresas, muchas de las empresas estaban teniendo problemas financieros en esta coyuntura, y entonces para que no tuvieran que pagar tanto el 16, se le bajaba solamente al 3, de esta forma que fuera un alivio para los empleadores, para las empresas,
Y bueno, pero ¿por qué no se, la pregunta es, ¿por qué no se disminuyó todo? Es decir, se quitaba el 16% y simplemente se dejó el 3%. Pues una explicación de eso es como ustedes ven aquí en la gráfica, bueno, quedó un poco corrida, pero sería en esta gráfica de acá, en un fondo privado, en una administradora de fondos privados, del 16% que se cotiza, 1.6 en promedio es la administración, es lo que cobra la administración, 1.7 es lo que se cobra por el seguro previsional. ¿Qué es el seguro previsional? Por si de pronto alguien no sabe, el seguro previsional es que si tú en este momento tienes un accidente y quedas con una discapacidad que no te permite seguir trabajando, esta te da una pensión por el resto de tu vida. Entonces es el primer seguro, que se llama invalidez. El segundo, en el mismo seguro está el seguro de sobrevivencia, que quiere decir que en caso de fallecer, la pensión se le trasladaría a tu cónyuge o a tu hijo en caso de ser menor de 25 años y que está estudiando. Entonces, si tú llegas a fallecer, hay un seguro para que tu cónyuge o para que tu hijo reciban una pensión. Y eso es en promedio 1.7 del 16%. Estamos hablando aquí de los, en el sistema privado, en las AFP. Hay algo que habló Flor y que de pronto ahorita también vamos a detallar un poco más, que se llama el Fondo de Garantía, que es para aquellas personas que cuando llegan a la edad de pensión y tienen las semanas, tienen la pensión, pero no tienen suficiente capital para pensionarse, porque como dijo Flor, generalmente estaríamos hablando de 250 millones o más, dependiendo si tiene hijos, si tiene cónyuge. Y si no llegan con este capital suficiente, hay un fondo que le pone el capital que hace falta para pensionarse. Y solamente el 11,5% va a tu cuenta individual. Haciendo un ejercicio rápido, si tú cotizaras 100 pesos, casi 8 pesos van como comisión por administrar el aporte, 11 pesos van a los seguros, 9 pesos van al fondo de garantía y solamente 71 pesos van a tu cuenta individual. Es decir, cada mes, por cada 100 pesos que cotices, a tu ahorro solamente van 71 pesos. Vemos que realmente es muy, pues, comparado con otros países, lo que se aporta a tu cuenta individual es bastante bajo y gran parte termina yendo en seguros, en un fondo de garantía y en la administración. Pero, ¿qué dijo el decreto? El decreto dijo, usted ya no van a tener que aportar eso, sino que simplemente van a aportar este 3%. Ese 3% se justifica, y lo dice en el mismo decreto, para cubrir los costos de los seguros previsionales y los aportes y los costos de administración. En principio, parece gracioso que te vayan a cobrar una administración por un aporte que no estás haciendo. O sea, no está ingresando los 70 pesos a tu cuenta, pero aún así te están cobrando 8 pesos por administrarte ningún aporte. Y justamente se llama así, comisión de administración por aporte. En pocas ocasiones, más que todos el gremio asegurador ha justificado eso porque dice, es cierto que usted no hace el aporte, pero usted tiene un ahorro aquí con nosotros que igual toca seguir administrando. Si bien es claro que ahí hay una ambivalencia en la ley 100, pero ¿qué es lo que pasa? Uno podría decirle, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no cotizo o las personas que no cotizan? Pues existe un mecanismo, que es este que vamos a ver acá, acerca de cuando una persona, por ejemplo, es cesante. Perdón, un momentico. Listo. Que es que te cobran un porcentaje de los rendimientos que tuvo tu ahorro acumulado en ese periodo. Es decir, si en este periodo, dado que tu ahorro que tienes acumulado te dio una rentabilidad de
400.000 pesos, ellos pueden coger el 4.5% de esa rentabilidad para costarse los costos de administración. Pero ¿qué sucedía? Que como dijo Flor, pues en principio no se justificaría cobrar la costos de administración porque existen otro mecanismo para cobrar la administración, como es un porcentaje de los rendimientos ganados, pero como decía Flor, ellos han venido teniendo pérdidas en estos meses, de forma que lo más seguro es que no hubieran rendimiento y en ese sentido no pudieran cobrar la comisión. Sin embargo, como no iban a poder cobrar la comisión, prefirieron hacerlo directamente con el 1.2% que decía el decreto. Entonces, en estas observaciones, pues uno se preguntaría que no era necesario cobrar la administración. Segundo, dijimos, cobran casi de los 100 pesos que cotizas, casi 11 pesos, es para el seguro de sobrevivientes o para el seguro de invalidez. Pero si nos vamos a la ley 100, al artículo 39, dice que tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado que al sistema haya cotizado en las últimas 50 semanas, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años, inmediatamente anterior a la fecha del suceso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si alguien ha cotizado un año dentro de los últimos 3, más o menos serían 50 semanas, ya tiene el seguro de invalidez. En ese mismo orden de idea, el artículo 46 dice que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente el grupo familiar siempre y cuando el cotizante hubiera tenido el mismo requisito, 50 semanas en los últimos 3 años. ¿Eso a qué nos lleva? A que una persona que tenga al momento del decreto 51 semanas, ya está asegurado. En ese sentido, no le interesa cotizar las semanas 52, 53, 54, 55, 56, porque ya está asegurado. Entonces, a este afiliado, realmente que le cobren el seguro provisional tampoco tiene ningún sentido. Ruth, ¿qué dijo? Listo, ok. Y lo otro, pues uno podría hacer el mismo caso para alguien que tenga menos semanas, es decir, alguien que tenga 10 semanas, pues no le interesa cotizar la semana 11, 12, 13, 14, porque no se va a poder asegurar. En ese sentido, pues para la mayoría de afiliados es innecesario el cobro, dado que al momento del decreto ya tenían más de 50 semanas cotizadas en los últimos 10 años, estos ya estaban asegurados, y aquellos que tenían menos de 42 semanas no iban a poder asegurarse dentro de las 8 semanas que contempla el decreto. Entonces, decimos que realmente este cobro, lo único que estaría permitiendo, si lo vemos en los sistemas privados, es que el asegurador siga recibiendo una comisión y las AFP sigan recibiendo su comisión. Aunque no haya cotización, aunque no haya capitalización en tu cuenta de ahorro individual, y aún que hayas perdido, porque la mayoría de afiliados han perdido en estos meses. Entonces, ¿cómo se justifica el cobro de estos aportes? Realmente es un poco raro. Por último, quisiera señalar esa parte como para mostrar un ejemplo. Es decir, supongamos que me gano 2 millones al mes. Soy panadero, digamos, como dijo el presidente. Si mi empresa decide acogerse al decreto 558 y solamente paga el 3% repartido entre él y yo, como dice el mismo, no sumo semanas, porque ya sabemos que aquellos que están por encima del salario mínimo no van a asumir semanas. Tampoco aumento mi capital. Además, si yo tengo más de 50 semanas, ya estoy asegurado, tanto de invalidez como de sobreviviente. Entonces, bajo esto, ¿por qué me cobran el 3%? ¿Qué sentido tiene cobrar el 3%? Listo. Eso. Ahora, para que se hagan una idea, esto son las utilidades de las administradoras de fondos privados de pensiones de la AFP en los últimos 20 años. Como vemos, en el último año, en el 2019, pues que es el año más reciente que tenemos, tuvieron unas utilidades de 1,8 billones. Utilidades. Entonces eso quiere decir ingresos menos gastos, que los gastos son generalmente muy grandes en estas administradoras. ¿Eso a qué nos lleva? A que
Las administradoras tuvieron, bueno, como ya dijimos, 1.8 por cobrar administración, además de otros costos ocultos que no iremos a detallar en esta presentación, pero que hay documentos, la profesora Florester tiene un documento sobre estos. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio, en el 2019, nomás por venir y protección, tuvieron en promedio cada mes 47.000 y 37.000 millones al mes por costos de administración y por otros costos ocultos. En estos 2 meses, ¿quiénes son los dueños de estas dos administradoras, Protección y Porvenir, que son los más grandes y manejan el 80% del negocio? Son Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, y el Grupo Sura, que es el Grupo Empresarial Antioqueño. Lo que vemos es que este decreto significaría para ellos, en estos 2 meses, con estos costos de administración, alrededor de 94.000 pesos para Protección, que es dueño de Sarmiento, y 74.000 para el Grupo Empresarial Antioqueño, que es dueño de Porvenir, si se mantuvieran los promedios del 2019. Claro que esto puede variar año a año, pero es la información más reciente que tenemos. Para que se hagan una idea, Sarmiento Angulo donó 80.000 millones al COVID, y lo felicitó el presidente, y aquí estaría recuperando 94.000 millones por este decreto. Por último, en medio de esta coyuntura, y aquí va a retomar muchas cosas de lo que dijo Flor, Fondos, que es el gremio que reúne a las administradoras, dijo, textualmente, está citado en 2 comunicados de ellos, lo pueden ver en las páginas, habría preferido que dichos pensionados, retiros programados, accedieran al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que hoy cuenta con 24 billones. Es decir, aquellos que están en la modalidad de retiro programado y que son responsabilidad de cada administradora, querían acceder a un fondo que, como veremos, está destinado a los más vulnerables. ¿Por qué? El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, como dije, es esta cotización que hacen todos los pensionados mes a mes, los afiliados mes a mes, perdón. Está dirigido a las personas de menores ingresos, las cuales, a pesar de haberse esforzado cotizando puntualmente por más de 20 años, no logran obtener un ahorro individual, el capital suficiente para fondear una pensión de salario mínimo. El mismo fondo, entonces, eso está destinado para estas personas, o sea, para aquellos que cumplen los requisitos legales, pero no logran llegar con el ahorro. Y el mismo fondo dice, en una respuesta de derecho a petición que nos hicieron, dice, este fondo es exclusivamente focalizado a quienes no alcancen el ahorro suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que era una responsabilidad que era de las administradoras, querían cubrir sus pérdidas con un fondo que estaba destinado a los más pobres. Pues a la población más vulnerable, no quiero decir más pobre, más vulnerables en términos pensionales. Flor citó este decreto en su presentación, pero aquí yo lo traigo a colación. El decreto 832 de 1996, artículo 12, parágrafo 1, indica que si el saldo al final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una renta vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, ¿esto qué es lo que dice? Como dice Flor, usted en retiro programado se puede pensionar con más del salario mínimo, siempre y cuando su ahorro lo permita, pero si su ahorro llega a un límite, por dar un ejemplo de 150 millones, la aseguradora, la AFP, debe contratar una renta vitalicia con una aseguradora. Si esta no la contrata, que parece que es el caso del decreto, la suma que haga falta será a cargo de la AFP sin perjuicio a las sanciones administrativas que haya lugar por incumplimiento de su deber legal. Es decir, ellos querían algo que deberían responder con el patrimonio de ellos, querían responder con el patrimonio de todos aquellos afiliados que han aportado para aquellas personas o afiliados más vulnerables que no llegan con su suficiente capital. Entonces, aquí lo que vemos es que nomás o sea, realmente esto no pasó, pero lo propusieron, o sea, ya de por sí deja ver la línea. Entonces, haber propuesto que se utilizara este fondo, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, significa simplemente descargar el infortunio de los bajos retornos financieros, como explicó Flor, sobre los recursos de los
sobre recursos reservados para proteger a los más débiles del sistema, pretendiendo dejar intocados los patrimonios de las administradoras. Entonces, esta sería la propuesta de la AFP, y ya, Ruth, ya ahí terminaría y estaríamos como pendiente para cualquier duda. Ok, entonces, bueno, voy a activar mi cámara para familiarizarnos un poquitín. Ahí en el chat hay algunas intervenciones. Entonces, la regla de juego sería la siguiente: quien intervenga, si le es posible, active su cámara para vernos. Y segundo, las intervenciones entre 3 a 4 minutos. Está en el orden de la palabra. Primero Alberto Pardo, de segundas María Isabel Lopera, de terceras está Paula Triviño y de cuartas Ilich Ortiz. Así que escuchamos entonces a Alberto. Gracias, muy buenas noches, Ruth, y expresando una satisfacción por escuchar de manera muy precisa y puntual a Santiago y a Florester. Solamente quiero señalar dos aspectos en el que se observa la política del gobierno para favorecer el negocio de las sociedades administradoras de los fondos de pensiones y las aseguradoras. El primero tiene que ver con omitir la referencia al artículo 83 de la Ley 100. El artículo 83 de la Ley 100 es muy claro en señalar que le corresponde a quienes accedan a la garantía de pensión mínima. Básicamente hace referencia a que se tiene acceso a esta garantía para quienes al momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a 12 veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia sea inferior al salario mínimo. En este caso, la administradora o compañía de seguros que tenga a su cargo la pensión, cualesquiera que sea la modalidad, será la encargada de efectuar a nombre del pensionado los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima. O sea que aquí hay una omisión deliberada del gobierno en la expedición del decreto, que es la referencia a este artículo 83 de la Ley 100. Y el segundo es el artículo 101, o rentabilidad mínima de las inversiones depositadas y manejadas por estas sociedades administradoras. Ustedes saben que allí se establece un mecanismo de promedio de la rentabilidad de conformidad con los papeles e inversiones representativas del mercado y el mecanismo que al respecto establezca el gobierno. Y finaliza, que es lo puntual de este caso, en aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabilización de los rendimientos que se defina por estas sociedades. Es decir, el gobierno ha facilitado que no respondan quienes han tenido la obligación legal de responder inicialmente, las personas que han manejado estas inversiones en las sociedades administradoras de los fondos, y en segundo lugar, las aseguradoras, que son los socios que complementan este negocio. Es decir, esta ha sido una forma por medio de la cual se socializa, en este caso, las debilidades de estas inversiones y se capitaliza las pérdidas en cabeza de, en este caso, el ente público, que es Colpensiones. Observamos entonces que se ha hecho un negocio muy bueno, se ha hecho una parte de la reforma pensional que estaban reclamando los fondos, y es salvarse, pero queda algo muy evidente, y es como un poco más de opinión personal. Es que es un fracaso el régimen de ahorro individual, es un fracaso el manejo de estas sociedades administradoras de fondos de pensiones, y se nota el compromiso evidente del gobierno en toda esta política de facilitar el negocio, aún en medio de estas dificultades de salud que se vienen en el país. Quería señalar eso, y que la única alternativa que se observa desde el punto de vista, tanto desde la academia como se ha expuesto, como desde el punto de vista político, es que se acaben estos regímenes de ahorro individual y estas sociedades administradoras de fondos de pensión, y se fortalezca el régimen público, en este caso de prima media en cabeza de Colpensión. Gracias, gracias Alberto. Entonces, en segundo lugar tenemos a
María Isabel Lopera. Buenas noches. ¿Puedes poner tu cámara, María Isabel, por favor? Gracias. Yo creo que así está bien. Yo creería, para complementar un poco la brillante exposición de las personas que generosamente hoy están compartiendo sus reflexiones, que este decreto 558 viola el artículo 215 de la Carta Política, que establece que la competencia legislativa del gobierno durante el estado de emergencia es exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y que en ningún momento se podrían desmejorar los derechos sociales de las y los afiliados al sistema. En esta medida, este decreto inaplica además disposiciones de la Ley 100 y de la Ley 797 en cuanto establecen, entre otras razones ya expuestas por los panelistas, la libre elección de regímenes, ¿cierto? Ya que modifica la estructura general del Sistema General de Pensiones de manera soterrada e inconsulta, ignorando además la concertación y el diálogo social que deben soportar las reformas pensionales. En esta medida, como lo decía el anterior interveniente, al desnaturalizar el régimen general de pensiones, porque está desnaturalizando el régimen de ahorro individual, al indicarle a Colpensiones un régimen que no le es propio, ya que de conformidad con los artículos 60 literal I y 65 de la Ley 100, se afecta, por las razones ya expuestas por los anteriores panelistas, el régimen de ahorro individual. Específicamente, yo diría, como lo dijo el anterior interveniente, que definitivamente no pasaron la prueba. El régimen de ahorro individual y las administradoras del Sistema General de Pensiones privado, que además no solamente están administrando las pensiones, sino además las cesantías, porque esa es otra falacia. Cuando el gobierno nacional establece que la pandemia la soportan las y los trabajadores haciendo retiros de sus cesantías, y cuando van a advertir los saldos de sus cesantías también sometidos a la rentabilidad financiera, pues resulta que quienes han perdido son las y los trabajadores y no las administradoras de fondos de pensiones. En esta medida, ojalá hago este llamado puntual, sobre todo al Tribunal Superior de Medellín, para que recoja la sentencia de unificación del año 2015, del 14/19, sí, ya termino, en la que no permite que los pensionados en las demandas que se inician para ineficacia de afiliación lo puedan hacer, ya que no se les permite devolverse a Colpensiones en razón a que son situaciones pues ya establecidas que vemos están afectadas, ya que los afiliados son los que soportan las bajas, los bajos rendimientos financieros de los fondos, y este momento exactamente lo demuestra. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabel. Escuchamos a Paula Triviño por 3 minutos, por favor. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, pues agradecer el espacio, felicitar a los panelistas, a la profesora Florester y al compañero Santiago por tan excelente presentación. Hacen una mirada muy, digamos, no superficial, sino muy profunda de lo que se ha venido hablando, debatiendo y denunciando precisamente del decreto. Me parecería importante anotar, pues recogiendo algunos de los comentarios ya dichos, que tanto ANIF como la Contraloría en años anteriores precisamente habían conversado alrededor, bueno, conversado no, afirmado más bien, alrededor del tema de la desacumulación que estaban sufriendo las cuentas del Fondo de Retiro Programado. Y ahí es muy importante señalar o, digamos, comentar
que hay una falta de vigilancia tanto de la Superintendencia Financiera como de los entes de control como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría alrededor de lo que estaba sucediendo digamos, en estos fondos de pensiones y realmente alrededor de las administradoras de fondos pensionales privadas. ¿Por qué? Porque si bien ya se habían hecho anuncios sobre, digamos, esa desacumulación, pues nunca se hizo nada al respecto. Lo que nosotros hemos obtenido alrededor también de esos derechos de petición y conversándolo con los compañeros, es que a la Superfinanciera en los últimos 20 años les habían llegado quejas y reclamos, alrededor de 400.000 quejas y reclamos en los últimos 13 años, pero en los últimos 20 años, desde el 2000, solamente han impuesto en 90 ocasiones sanciones alrededor de eso. Digamos, la brecha entre la denuncia y el acto que finalmente sanciona, pues es impresionante. Eso por una parte. Por otra, me gustaría señalar, digamos, algunas de las medidas que se han venido adelantando alrededor o en contra del decreto 558. Una que me parece importante señalar, también recogiendo lo que dice el comentario anterior de la compañera, es que la Corte Constitucional abre sentencia o auto para poder fijar en lista y recibir comentarios alrededor del 558. Hago la invitación pues para que todos aquí quienes tengan, digamos, alguna intención de lograr un aporte contra ese decreto, pues nos adelantemos a enviarle algo a la Corte. Dejo, digamos, el auto, es el auto expediente R284. No estoy muy segura si ya está en lista, pues habrían 5 días para que se puedan enviar los comentarios alrededor de esto y lograr considerar inexequible ese decreto, por lo que ya han mencionado, pero pues además porque lo que nosotros podemos darnos cuenta es que esta desacumulación pues ya venía sucediendo años atrás y ya habían advertencias, por lo cual no podría emitirse un decreto alrededor de esta situación en estado de emergencia. La otra medida que me parece importante, digamos, mencionar es que el senador Wilson Arias solicitó una auditoría a la Contraloría para que se hiciera un estudio, una investigación sectorial y a las administradoras de fondos de pensiones, la cual fue aceptada y fue incluida en el plan fiscal que hace la Contraloría para este año. Eso me parece que es un gran logro. Claro que por supuesto no sé, de pronto digamos sus consecuencias no se pueden ver ahora mismo, pero la Contraloría solamente ha avanzado en una investigación en 2010 a una administradora, lo que quiere decir que le haga en este momento un control fiscal de cumplimiento financiero a las administradoras, pues resulta muy, muy propio. Y en el Senado de la República también en el día de ayer, si mal no recuerdo, mencionó que se le incluiría también una revisión a el fondo de retiro programado, precisamente porque, pues, a raíz de las denuncias que se han hecho, no se sabe realmente cómo se encontraba ese fondo. Y la Superintendencia Financiera, al día de hoy, no ha reportado las cifras, los estados financieros, el reporte, digamos, económico que debería estar sacando para haber podido proyectar ese decreto. Esas cifras no están actualizadas al mes ni de marzo ni de abril. Paula. Muchísimas gracias, Ruth. No, a ti gracias. Y también un comentario. Aquí nos dice Ángela Maya que todavía no está lista, pero en todo caso, yo creo que para quienes quisieran articular contigo, que estás en la UTL del senador Wilson Arias, y quizás haya otros compañeros allí que también estén muy cerca a estos procesos con la Corte Constitucional, valdría la pena que en el chat quien quiera hacer comunicación con Paula lo indique para pues que hagan esa relación y puedan ser intervinientes en ese proceso. Entonces escuchamos a Ilich Ortiz. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Una felicitación al espacio y a los expositores. Me parece muy bien que estén planteando este debate. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Digamos, a mí me parece que el tema de fondo de toda esta discusión y de los diagnósticos que se han hecho
es que el régimen de ahorro individual no logra garantizar pensiones. Es decir, que digamos, existe ya evidencia muy clara y bastante prominente de que Colombia introdujo un régimen que después de pues ya 93, casi 30 años, está mostrando que no va a ser capaz de honrar las pensiones de sus afiliados. A mí me parece que esa discusión de fondo es muy importante, pero sobre todo que es muy grave, porque ahí hay afiliados millones de personas. Y como todos sabemos, el tema pensional es un tema de mediano y largo plazo. Yo no sé cuál sea la edad promedio que tienen los afiliados, ni en cuánto tiempo va a empezar a darse el maduramiento de los cotizantes a pensión. Pero pues lo que uno ve es que en algún momento se dará esa maduración, y si ya está empezando a hacer agua, cuando sabemos que solamente creo que hay como 150.000 pensionados, de los cuales creo que una poca parte son pensionados por vejez, cuando ya estamos viendo problemas con una mínima parte, ¿cómo será cuando empiece a madurar la mayor parte de los afiliados, cientos de miles de personas? Entonces, a mí me parece que lo que se está planteando es que se debe venir una incapacidad generalizada de ese régimen de ahorro individual para enfrentar digamos, sí, el pasivo pensional, o para enfrentar, digámoslo, el derecho a la pensión que tienen sus afiliados. Cuando eso se ha dicho, yo he visto que de manera reiterada los representantes de los fondos de pensiones privados manifiestan que eso no es así. Dicen que el sistema de régimen de ahorro individual con solidaridad ha sido un gran éxito, y que de los 280 billones que hay en este momento en sus fondos, 120 billones de pesos han sido el resultado de los rendimientos de sus inversiones, y que esa cifra muestra que ellos son muy sólidos y que están en gran capacidad de cubrir las obligaciones pensionales en la medida en que vayan a ir madurando. Yo quería hacerle una pregunta a los dos panelistas, porque yo no he hecho los cálculos. Yo sé que eso es un tema, digamos, de cálculos y variables financieras, pero yo sí sé que tanto Florester como Santiago se han aproximado a esos cálculos. Como a mí me parece que ese es el problema de fondo, no solamente esta medida que ya se ha expuesto, digamos, en detalle sus bordes, pero sí me parece que el problema de fondo es el régimen como tal y su capacidad para honrar pensiones. Entonces les quería hacer esa pregunta de si ustedes tienen un comentario, una evaluación, un cálculo de si esos 120 billones de rendimientos son ciertos, y si ese talante de rendimiento va a ser suficiente para garantizar pensiones a los cientos de miles de afiliados que están en ese régimen. Gracias, Ilich. Entonces tenemos una pregunta que vamos a hacer a viva voz de Jason Dubán. Si los fondos de pensiones tienen alguna garantía en caso de quebrar. Esa es una. Y la otra pregunta, que es la última, a menos que alguno de ustedes quiera hacer otra intervención, es la que hace John Pachón. Dice, ¿hay algún riesgo de aumentar el déficit? Tenemos el déficit fiscal de Colpensiones, teniendo en cuenta que el traslado debería corresponder a los cálculos actuariales que los fondos privados de pensiones tendrían que hacer de estos trabajadores pensionados por el mecanismo de ahorro programado. Entonces, con esas intervenciones, si no tienen ustedes otra intervención adicional, le daríamos la palabra a Florester y a Santiago para hacer los planteamientos de cierre. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, sí. Pues, ¿perdón? ¿William? ¿Eres? No, Camilo. Camilo. Sí, Camilo. Okay. No es propiamente un tema de exposición, sin embargo es pertinente en el tema, y pues son claros los riesgos asumidos por los afiliados, en tanto que el mercado financiero
los vulnera al exponerlos individualmente al riesgo. Sumado a ello, frente a un panorama en el que 1.6 millones de personas han perdido su empleo, quién sabe cuántos más, entonces, ¿qué sucede con los afiliados que están cotizando? Eh, Se exponen a un doble riesgo a quedarse desempleados y al mercado financiero con sus cuentas individuales. La respuesta a sus fondos es, eso se recuperará en el largo plazo. Entonces quisiera saber esas opiniones de los panelistas, pues teniendo en cuenta que se sale un poco del tema particular, pero pues está en el tema general y es muy pertinente, creería yo. Gracias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces escuchamos a, no sé si primero va Santiago o primero va Florester. Más o menos cada uno tiene unos, Flor, perdón, cada uno tiene más o menos unos 15 minutos para el cierre. Ruth, por mí, primero como, pues si quieres yo arranco, o sea, hay muchas que creo que de pronto va a poder contestar mejor Flor, temas de los rendimientos y todos. Bueno, las primeras intervenciones lo que vi fueron como más que todo comentarios, no tanto preguntas, y realmente como eran bastante conocedores de la Constitución, un poco más que nosotros, que de pronto somos economistas o contadores, y me parecen muy pertinentes, como nos refuerzan un poco las ideas que habíamos presentado. Entonces, Ok, dale, escuchamos. sí, respecto como a los cálculos, pues yo he hecho como unos pequeños cálculos sobre una pensión mínima, ¿no? O sea, hacer el cálculo de cuánto sería el ahorro. Realmente creo que si alguien va y pregunta en este momento en una AFP cuánto sería su pensión, simplemente tampoco sabría, aún teniendo el modelo, sería muy difícil, pero uno podría hacer un par de simulaciones. Yo he hecho unas simulaciones acerca de con cuánto, si una persona cotiza sobre un salario mínimo por 1.150 semanas, que es el que lo que se necesita uno para pensionarse en un fondo, en una administradora de fondos privados, uno tendría, teniendo una rentabilidad del 5%, que realmente esas rentabilidades cada vez vienen siendo menos, o sea, hacer una rentabilidad del 5% podría llegar a ser hasta optimista, y creo que pronto Flor podría profundizar ahí. Uno tendría alrededor de 50 millones. 50 millones. Para pensionarse en un fondo, en una administradora de fondo privado, con un salario mínimo, deberías tener alrededor de unos 250, 300 millones, siempre y cuando usted no tenga un cónyuge a quien dejar la pensión, ni tenga por ahí un hijo que de pronto requiera de su pensión, ya sea porque no pueda, tenga alguna serie de discapacidad que no le permita seguir trabajar, entonces la pensión se le haría a su hijo. Si usted no tiene cónyuge ni tiene hijos a quien dejar la pensión, requiere 250 a 300 millones, es decir, hay una diferencia de 200 millones o 250 millones que no se logran acumular por más que se generen los rendimientos espectaculares que dicen las administradoras. ¿De dónde sale ese fondo? Del fondo de garantía, que fue un poco lo que explicamos, y que era el fondo de donde quería tomar la AFP las pérdidas que querían asumir ellos. Entonces, como decía Ilis, el problema es que el 80% de los afiliados en la AFP están entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, son personas que no van a llegar con los 250 millones al momento de pensionarse. Esas personas van a tener que adquirir el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y lo más seguro es que cuando eso ocurra, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima no sea lo suficiente, y ahí de nuevo tendría que el Estado entrar a intervenir porque es el último garante de la pensión, como dijeron los primeros comentarios. Eso como sobre los rendimientos y un poco lo que habló como Ilis, la pregunta de Ilis. Lo segundo, el último comentario sobre el largo plazo. Esto, realmente cuando uno toma las rentabilidades de los fondos privados de pensiones, en los últimos años vienen disminuyendo. En los años 90 y principios de los 2000 fueron muy altas, realmente llegaron al 19, 20%, y bueno, en parte fue por la crisis. Pero en los últimos años, bien, en el último año yo creo que si miramos la rentabilidad real, puede haber estado alrededor de los 4, 5, no sé si de pronto Flor ahí tengo un poco más de información, y esto en el largo plazo no sabemos si se va a recuperar o no. O sea,
no, o sea, en esta crisis cuánto se perdió y quién dice que en 5 años no vaya a haber crisis. Y lo último es que eso es si eres un pensionado joven, ¿no? Digo, si tienes 30 o 40 años, bueno, en 20 años no sabemos, pero supongamos que sí se podría recuperar. Pero ¿qué pasa con las personas que ya estaban próximas a pensionarse? O sea, el que se iba a pensionar en junio de este año y ve cómo tenía en su fondo 500 millones y ahora tiene 400. A él no se le va a recuperar. Entonces, realmente cuando la pensión hace parte del sistema de seguridad social. En ese orden de ideas es seguridad. En el sistema financiero lo que menos tenemos es una inseguridad, tenemos una incertidumbre constante. Entonces, si dejamos la seguridad social, que es hacer las pensiones, a la volatilidad del mercado financiero, a la incertidumbre que puedan presentar o un virus o una crisis financiera o una guerra comercial de Estados Unidos, pues ya no estaríamos hablando de seguridad social, sino que estaríamos hablando de incertidumbre social. Eso como frente a los dos comentarios de rendimientos y lo de largo plazo, y ya creo que dejaría ahí. De pronto si ahora más tarde hay una, volvería a intervenir, pero le daría la palabra a Flor. Listo, Santi, muchas gracias. De todas maneras, Flor, si quieres hacer un poco más amable tu presentación, activar la cámara no estaría mal. Muchas gracias. Aquí ya estoy, no sé, ¿se ve? Sí, señorita, muchas gracias. Bueno, antes estaba la presentación. Quiero como abordar algunas de las preguntas. Agradecer los comentarios, muy buenos comentarios sobre estos temas, sobre todo la intervención que hizo alusión a estos temas legales y violatorios del ordenamiento constitucional que lleva implícito el decreto 558. Sobre la pregunta de los rendimientos de los fondos de pensiones, pues ese ha sido como su elemento, yo lo llamo así como elemento de propaganda. Incluso si uno escucha al director siempre insisto, siento, y en los medios de comunicación escritos también han llegado a afirmarlo. Pero esto no es, digamos que, tan cierto, en la medida en que, por ejemplo, cuando hablaban de rendimientos del 8, el 11%, pues ni siquiera hacían referencia a rendimientos reales ajustados por inflación. Y el que me den cifras absolutas, pues tampoco me dice mucho de fondos que continuamente se están alimentando y recibiendo aportes. Tampoco me dice mucho y que tienen además implícitos una serie de costos. Tampoco me dice mucho de los rendimientos generados. La Superintendencia Financiera, digamos, a partir de 2019 optó por, cambió uno la metodología de determinación de rentabilidades y optó por expresar rentabilidades en términos reales, y si uno observa para los diferentes fondos en los últimos años, pues estas rentabilidades reales no superan el 4%, ¿no? Y yo creo que ese es como un indicio. El otro indicio es, digamos, la gran cantidad de personas que llegan a la edad de pensión sin el capital necesario y aún habiendo cotizado las 1.150 semanas, es decir, personas que fueron quizás muy juiciosas en sus cotizaciones, pero pues que no lograron acumular el capital suficiente para pensión, y que van al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Si uno revisa las pensiones que han sido otorgadas bajo la garantía de pensión mínima, pues que han sido alrededor de más o menos a la fecha de hoy como 30.000 pensiones de 70.000 de renta vitalicia que ha otorgado el sistema privado, pues uno observa que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima terminó financiando el 60-70% de esas pensiones. Es decir, que el capital que lograron acumular aún habiendo estado 1.150 semanas, pues fue muy bajo, digamos, pese a esos rendimientos y rentabilidades que se alaban del sistema, y pues que los son entregados, digamos, de manera absoluta, que no dicen nada. O sea, las rentabilidades en términos absolutos nunca dicen nada, ¿sí? Entonces, finalmente ha sido como una estrategia más publicitaria que, digamos, sea en el fondo que es un sistema altamente rentable,
Yo hice un ejercicio que fue un artículo que saqué hace como un año. Salió inicialmente en inglés, luego, no sé, hace unas semanas salió en cuadernos de la facultad en versión español, y el ejercicio que hice fue calcular rentabilidades reales de los fondos desde el inicio de operaciones, ajustados por inflación y ajustados por los costos que asumen los afiliados, y pues me daba rentabilidades de cero y negativas para los fondos el fondo de mayor riesgo. La otra pregunta es, garantía en caso de quebrar. Alguien preguntaba, pues precisamente es lo que estábamos diciendo con el análisis del decreto 558, y es que el Estado es el garante de última instancia. En caso de quiebra de los fondos privados, la ley 100 también lo establece, será el Estado el que tenga que asumir pues el rescate de los fondos, digamos, asumir las prestaciones económicas de los pensionados, y pues sobre esto se insiste. Yo he insistido, por ejemplo, sobre ese fondo de garantía de pensión mínima, que en el momento en el que, lo que pasa es que las garantías de pensión mínima que se han otorgado ahora se empiezan a ser efectivas más o menos en 2025. Entonces, en caso de quiebra del sistema, pues el Estado tiene que asumir las pérdidas, es decir, todos tenemos que asumir las pérdidas del sistema. Y lo comentaba alguien, Alberto, no sé, al comienzo sobre las pérdidas que no se socializan. Pues dentro de estos sistemas privados se establecieron como dos mecanismos le llaman garantías de seguridad. Uno es la garantía de rentabilidad mínima, queriendo proteger al afiliado de alguna manera por rendimientos negativos. Esa es como la intención de la ley. Para eso están las reservas de estabilización de rendimientos que mencioné antes, y que también quien hizo el comentario mencionaba, pero el uso de esas reservas está sujeto a que las administradoras o una administradora en particular haya incumplido con la garantía de rentabilidad mínima, que tiene una forma de cálculo tal pues que nunca estarán incumpliendo, porque es un promedio de mercado ponderado como 30%, 40% por debajo de ese promedio para establecer la garantía de rentabilidad mínima. Y el otro mecanismo de garantía es la garantía de pensión mínima, que es ese fondo que se ha establecido con las contribuciones del 1.5%, y al que van aquellas personas que fueron juiciosas en su cotización, pero no alcanzaron a acumular el capital necesario para pensionarse. Que si había riesgo de déficit de Colpensiones, pues yo he insistido que el decreto 558 es un muy mal negocio para Colpensiones, que realmente lo que está adquiriendo es un pasivo pensional. Digamos que esto dependerá, más se dice que se va a calcular las reservas necesarias para cubrir cada una de las pensiones de acuerdo con los cálculos que realicen las administradoras de fondos, y pues digamos que ahí habrá que ver qué es lo que van a estimar, pero la forma en que se transfieren los recursos pues, realmente por la crisis va a tener pérdidas el Estado en términos de la evaluación de títulos en medio de la crisis. Lo que indicaba Paula, pues, y que fue el ejercicio que yo presenté en las diapositivas, y es, si se tenían más o menos unos fondos de 28 billones, además se dice que han tenido los últimos 12 años, los últimos 12 meses rentabilidades del orden del 12%, y la caída de abril 15 del fondo de retiro programado fue como menos del 3%, que venía pasando, o venían pensiones de retiro programado ya desfinanciadas, o que venía pasando con esas pensiones, que es importante el papel de la superfinanciera y que se incluya dentro del plan de auditoría que piensa hacer también la Contraloría, porque es importante mirar qué venía pasando con esas pensiones, que de manera, digamos, de acuerdo con lo que está establecido en la ley, no podrían estar sobre el salario mínimo, o tampoco podrían estar desfinanciadas,
porque pues la administradora debió tomar las medidas respectivas para hacer su transferencia a las aseguradoras, contratando una renta vitalicia de salario mínimo. Sobre los riesgos del sistema, pues siempre nos dicen que en el largo plazo se mejorará, que en épocas de crisis pues las pérdidas luego se recuperan cuando el mercado tenga un comportamiento, digamos, al alza, pero particularmente, digamos que los afiliados sufren grandes pérdidas de sus aportes, que toman tiempo en recuperarse, y digamos que los más afectados siempre son las personas que están cercanas a la pensión. Digamos que para aquellas personas que están cercanas a la pensión es difícil recuperar las pérdidas que una crisis como esta puede generar en sus cuentas individuales, y puede significarle simplemente que pierda su pensión. Digamos que esos son como los vaivenes del sistema, y digamos que las altas fragilidades del sistema pues han sido expuestas, son expuestas, y continuamente se ven en lo que pasa con las personas que llegan a la edad de pensión, y digamos que ya digamos, la población está siendo más consciente de que es un sistema que es muy débil y tiene muchas deficiencias a la hora de garantizar algún tipo de protección. Digamos, lo importante es que la realidad está dando un poco la razón a los análisis que se hacían sobre este tipo de esquemas de jubilación, que se plantearon como la solución al tema pensional, y que en Colombia se plantearon como un mejor esquema por encima del régimen de prima media administrado por Colpensiones. No sé si se me quedó como alguna pregunta por responder. Yo creo que intenté como cubrir las preguntas que se realizaron. Así es. Sí. Bueno, entonces yo creo, Florester y Santiago, no sé, Santiago, si tengas algún complemento ahí. En todo caso, si no hay otras intervenciones de cierre, pues queríamos contarles que dentro de 8 días tenemos la tertulia sobre la fragmentación administrativa de las funciones del Estado en el marco de esta crisis de COVID, en donde vamos a contar con la participación de Jairo Bautista, Mauricio Gómez y Jorge Spitia. También a propósito un poco del tema de hoy, y observando que de todas maneras es un tema técnico que merece la pena conocer a fondo y entender, digamos, que este sistema, que no es un sistema pensional, sino es un sistema de ahorros, pues tiene básicamente una lógica de unos mercados de seguros, incluso hemos visto seguros tercerizados, es decir, que ya no corresponden directamente a la administración de las administradoras de los fondos, ni siquiera a los mismos fondos, y que pues en ese sentido efectivamente genera unas complejidades, pero en la perspectiva de lo que planteaban algunos, se trata también de ir viendo cómo podemos salir de este régimen, entendiendo también que el régimen de prima media pues tiene otras complejidades y seguramente también otras dificultades. Así que yo lo que propondría es que pudiéramos agendar en el grupo de socioeconomía un segundo capítulo que se aproximará ahora a cómo funciona ese régimen de prima media, cuáles son las fragilidades de Colpensiones, pero también cuáles son las ventajas que tiene en clave de retomar, como describía Paula allí, el sistema público, y qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos alrededor de lo público. Así que creo que podríamos dejar como un compromiso agendar una siguiente tertulia más adelante, y por hoy pues les agradecemos entonces su participación en esta tertulia del grupo de socioeconomía. Bueno, allí ya empezó el debate en el chat de si lo público es lo mejor o si lo público no es lo mejor, entonces yo creo que es bueno hacer ese contraste.
Y muchísimas gracias a todos, gracias por las felicitaciones, los saludos, etcétera, y nos vemos dentro de 8 días con otra de las tertulias de socioeconomía. Un saludo, gracias.